¿Qué es el arte rupestre? El arte rupestre, o más específicamente la pintura, escultura o grabado rupestre, es un conjunto de dibujos prehistóricos que han sido hallados en diversas cavernas o piedras antiguas. Refleja el imaginario y las inquietudes de la humanidad primitiva. Son algunas de las primeras manifestaciones culturales de nuestra especie. Las más antiguas descubiertas datan de la última glaciación planetaria, hace alrededor de 40.000 años. A diferencia de otras formas de arte prehistórico, las pinturas se han conservado en bastante buen estado a pesar del paso del tiempo. Esto se debe en parte a los materiales empleados y a la protección brindada por el soporte natural en que se encuentran, resguardadas de la erosión y del desgaste. Técnicas, materiales y recursos en las pinturas rupestres. Para realizar las pinturas en el arte rupestre se utilizaba la técnica de negativo y el silueteado. Este consistía en pintar por medio de puntuaciones de colores realizadas por la impresión de la yema de los dedos. También pintaban a partir de la vaporización de una mezcla de colorante y agua, mediante la técnica de tamponado, proyección de pintura líquida e imposición de manos sobre las paredes con los dedos doblados para la figuración de animales. Realizaban pinturas a través de la técnica de sopladura, que consistía en soplar los colorantes directamente de la boca con los labios apretados. A la representación de manos se les realizaba un recubrimiento con puntos y rayas. Otra de sus técnicas para conseguir una obra pictórica era unir la pintura, el dibujo y escultura. Para el material de pintura utilizaban los pigmentos encontrados en las inmediaciones de las cuevas, utilizados al natural o preparados, a base de óxido de hierro, óxido de magnesio y carbón vegetal resinoso. El color rojo lo obtuvieron de la arcilla, en casos tostada, y de la hematita, así también existía la presencia de fósforo. Para el color amarillo obtuvieron la goetita amarilla proveniente del óxido de hierro. Para el color negro se utilizó carbón vegetal resinoso, óxido de magnesio, cuarzo, ámbar y biotita para la adhesión y también evitar resquebrajaduras. La pintura blanca se obtuvo a partir de talco y clorita. También obtuvieron pintura al óleo por medio de una mezcla pulverulenta con materia orgánica de origen animal o vegetal. Contamos como material importante el soporte, debido a que la pared rocosa no se presenta como un simple soporte natural, sino como un verdadero campo operativo para acoger el mensaje visual. Además de pintar con las manos, el hombre primitivo hacía uso de instrumentos como, por ejemplo, pinceles de pelo animal para conseguir trazos finos o pintar grandes superficies, ramas quemadas, bolas de pigmento y resina para dibujar, y cañas huecas con la que soplar la pintura a modo de aerógrafo. Modo de vida y representación de la imagen. Paleolítico. Naturalismo. En el período paleolítico, los hombres eran cazadores primitivos que no creían en ningún dios, ni en la vida más allá de la muerte. Vivían dentro de un molde social inestable de individualismo. De acuerdo con sus tendencias liberales y progresistas, veneran como más antiguas las formas expresivas naturalistas e imitativas. Los pintores del Paleolítico pintaban lo que veían realmente. No conocen los métodos racionalistas ni técnicas de composición. El arte servía de modo a una técnica mágica de función pragmática. Esta magia no tenía que ver con la religión. Durante el Paleolítico se creía que la ilustración era una anticipación del efecto deseado. La representación mágica era vista como una trampa en la que la casa tenía que caer. No era simbólica, era una acción objetiva real, una causa-acción. La imagen era pintada como medio de transición entre la realidad y la ficción. Debían representar al doble del animal destinado a cazar. De ninguna manera el arte paleolítico podía ser ornamental o expresivo por su ubicación escondida en las cavernas y por la superposición de dibujos,
lo que no era estético, sino simplemente un arte mágico. Neolítico, geometrismo. Por otra parte, en el Neolítico se encontraban primero comunidades de cazadores y recolectores que posteriormente pasaron a ser ganaderos y agricultores, los cuales trabajaban en crear variaciones de provisiones de alimentos. Por eso empezaron a ser sedentarios, a concentrarse en un lugar y con el paso del tiempo comenzaron a existir en la sociedad estatus y clases, con una organización con respecto a funciones de trabajo y economía. Siguiendo sus inclinaciones autócratas y conservadoras, el Neolítico se contrapone a la común realidad empírica con una tremenda ideología estilizada. Tenía un estilo formalista con formas decorativas geométrico-ornamentales. Se comenzaron a crear símbolos en vez de imagen. Para representar a la figura humana se utilizaban 2 o 3 simples formas geométricas. Componen obras abstractas. A partir del animismo para la abundancia surgieron los ritos funerarios. El animismo es dualista y se inclina a la abstracción. En cuanto a la magia del Paleolítico, el pensamiento está dirigido a la vida en este mundo. Con el animismo del Neolítico se dirige a la vida en el más allá. Es por este motivo que en el Paleolítico la imagen se reproduce de manera fiel a la vida y la realidad, y el arte del Neolítico se contrapone a la realidad empírica, representando la imagen como un trasmundo idealizado y estilizado. Motivos generales en las representaciones. Escenas estáticas. Escenas dinámicas. Manos en negativo realizadas por miembros de las comunidades de distintas edades y ambos sexos. Representaciones de manos mediante utilización de puntos, rayas, motivos de animales, figuras humanas, representaciones zoomorfas o antropomorfas, representaban animales fantásticos, había una ausencia en las representaciones de elementos naturales como plantas, árboles, cursos de agua o astros, no permiten valorar la realidad figurada como construcción del mundo visible. La mujer en el Paleolítico. Las primeras representaciones de la mujer durante esta época fueron ejecutadas con la técnica de grabado sobre las paredes rocosas de las cavidades. Los profundos y sencillos surcos nos muestran siluetas de perfil con senos y caderas protuberantes, en su mayoría sin cabeza y sin extremidades, en posición semi-encogida, a menudo representadas en grupos alineados. En estas representaciones aparecen las imágenes de genitales femeninos, algunos plasmados con gran realismo y otros con cierto esquematismo, que perdurarán durante todo el transcurso de la cultura paleolítica, haciéndose cada vez más realistas, triángulos púbicos y vulvas. En los inicios del Paleolítico Superior también aparecieron pequeñas esculturas femeninas, realizadas sobre marfil, asta y piedra. Luego las estatuillas se realizaron en jade y hueso, y se utilizaron incluso como colgantes. Uno de los primeros descubrimientos de representaciones femeninas fue la estatuilla Venus impúdica, hallada en Francia. La mayoría de las esculturas muestran a la mujer con una figura esteatopígica. En casos, su voluminoso vientre parece responder a un estado de gravidez. Los pies no existen, y los cortos brazos se señalan por unos trazos grabados que se apoyan sobre los prominentes senos. La cabeza, cuando la tienen, solo presenta algún trazo grabado que sugiere un tocado o un peinado, pero su rostro carece de rasgos faciales. No se trata, por tanto, de un retrato, sino de un símbolo. Estos mismos cánones se repiten en las representaciones rupestres o parietales, tanto en los grabados como en los bajorrelieves. Casi en su totalidad, las representaciones tienen una característica común: su anonimato. La única muestra de un rostro femenino en esta época, vagamente insinuado, se halla en la cabecita de la llamada Venus de Brazenpoy, cuyos ojos y nariz están ligeramente señalados bajo el peinado o tocado de su cabeza, motivo por el cual se la ha llamado Dama de la Capucha. Durante esta segunda etapa de ejecución,
Las imágenes de mujeres son numerosas y variadas. Se han podido diferenciar dos fases de ejecución. La primera fase, atribuible especialmente al período magdaleniense medio, presenta grabados sobre materiales diversos. La segunda fase se ha situado en el magdaleniense superior y contiene grabados y esculturas, pero todas son de una extremada estilización. Las piernas solo quedan señaladas por una forma triangular o cónica, el tronco por un apéndice informe, la cabeza jamás está representada, los senos, los brazos y el sexo solo están indicados en ocasiones. En esta segunda fase, algunas tienen silueta de bisonte, como el Femme Bison de la cueva de Pechmerg. Es así que la figura femenina se encuentra asociada a la figura del bisonte, apreciada presa de caza por su abundante biomasa, que aseguraba una reserva de carne importante para el grupo humano. Se supone que los artistas paleolíticos habían representado así a la mujer con el fin de venerarla en su papel de generatriz y con la idea de hacerla fértil mediante estas figuras mágicas que propiciaban su fecundidad. La imagen de la mujer paleolítica correspondería probablemente a un ideal de belleza, ya que entre los primitivos, las mujeres obesas constituyen un símbolo de ostentación de la riqueza. Un cuerpo obeso y adiposo, como el que muestran estas representaciones femeninas, también responden a una realidad física. La protección de grasa era necesaria para soportar el clima intensamente frío. Por otra parte, las estatuillas constituyen probablemente, más que un ideal estético, un ideal erótico. El hecho de que sus órganos sexuales estén señalados prioritariamente puede entenderse que responde a un concepto social, como modelo de mujer y madre, dentro del binomio placer-reproducción. Siguiendo este concepto, se asocian las figuraciones de la fecundidad humana a la fecundidad animal. Al ser un periodo de caza, se les adjudicaba gran valor a los animales, y su reproducción aseguraba la abundancia. La mujer tenía la misma capacidad, era la única que poseía el don sobrenatural de la reproducción, ya que en ese contexto se desconocían las razones científicas que lo provocaban. Este don de crear, siempre relacionado con las divinidades, elevó a la mujer a la categoría de diosa. Así es que la mujer fue el principio universal de fecundidad, ocupando un lugar central en la mitología religiosa paleolítica como fuente de vida y como lazo de unión humana entre los animales y la naturaleza. Y es que era el poder de creación de la mujer que podía mantener un número suficiente de individuos que garantizara la fuerza de trabajo necesaria para la supervivencia. Así pues, el carácter mágico, religioso y ritual entre mujer-animal es muy frecuente en este período. Las relaciones sexuales se mantendrían comunalmente y los lazos de parentesco eran exclusivamente matrilineales. Solo la mujer podía reconocer a su propia progenie, mientras que el hombre la ignoraba. Este hecho nos inclina a creer en la existencia de un matrilineado sobre un matriarcado durante el Paleolítico. Y es que el matriarcado sugiere poder político y económico, y las organizaciones sociales paleolíticas no poseen estas estructuras de poder. La mujer solo respondía a un poder religioso, ya que en torno a ella giraron los rituales mágicos de fecundidad que aseguraron la pervivencia del grupo frente a una naturaleza hostil. La mujer en el Neolítico. La tradición artística de las representaciones femeninas heredada del Paleolítico adquiere una nueva dimensión frente a la etapa cultural neolítica, en la que la antigua economía depredadora o de subsistencia ha sido sustituida por la economía de producción, a través de la domesticación de plantas y animales. A partir del Neolítico, a la mujer se le confiere un papel de deidad. No olvidemos que sigue siendo la única capaz de crear, pero ahora será identificada a la diosa tierra, que no es otra que la propia diosa madre de la naturaleza, concepto que pervivirá a lo largo de la historia. La mujer, diosa tierra, emerge milagrosamente de la muerte comenzando una nueva vida.
no es la tierra, sino una hembra humana capaz de transformarse en multitud de seres vivos de diferentes formas. El panteón neolítico refleja, a la vez, a una sociedad dominada por la figura de la madre, como generatriz absoluta, cuyo papel simbólico religioso no estuvo relacionado al hombre. El mundo religioso o mítico de este período neolítico evolucionará hasta que entre el principio femenino y masculino se produzca una simbiosis, la cual otorgará más fuerza a la deidad femenina principal para ejercer su actividad creadora. En efecto, algunas de las representaciones de esta diosa tierra ofrecen una imagen hermafrodítica, su torso en forma de falo y sus caderas, glúteos y piernas de mujer. De esta forma, el poder de la deidad se duplica y fortalece. Podemos observar con claridad que la mujer ostentó un poder religioso indudable, de gran importancia, traducido en las innumerables representaciones femeninas y de cuya simbología de dominio de las fuerzas naturales no existe ninguna duda. Entre las diosas femeninas del Neolítico debemos destacar a la diosa de las aguas y a la diosa del aire, simbolizadas en forma de pájaro o serpiente. Son imágenes maternas divinizadas que controlan el aire y el agua, alimento de la tierra, proporcionándole humedad, aire y lluvia, concebidas de forma metafórica como el sustento nutricional de la diosa tierra. Estas deidades femeninas se representan frecuentemente sujetando a bebés, imagen que perdurará desde la época neolítica al calcolítico. Sus formas son estilizadas, presentan el perfil de un pájaro, su cara constituye una máscara de ave, la inclinación de su cuerpo ligeramente doblado, sus brazos rígidos, a veces con perforaciones para aplicar plumas, sus prominentes glúteos en forma ovoide que simbolizan el huevo cósmico, y los signos grabados en su cuerpo, que constituyen los ideogramas de la diosa pájaro, forman el conjunto de expresión simbólica del elemento etéreo. Este cuerpo estilizado a menudo se convierte en la representación de un falo, por alargamiento del cuello. Resulta así una imagen híbrida que simboliza el principio femenino en un sincretismo sexual. La diosa de las aguas, ya sea con figura de serpiente o ave acuática o también de búho, formará parte importantísima del panteón de deidades femeninas pertenecientes a las comunidades neolíticas. En el neolítico, la diosa será asociada a los animales, como ya lo estaban las imágenes femeninas desde el período paleolítico, pero con el descubrimiento de la agricultura y la domesticación, las especies faunísticas, que son asimiladas al culto, serán distintas. En las diosas neolíticas, los animales que flanquean o rodean sus cuerpos son salvajes. Estas imágenes de diosas prehistóricas se identificarán con posteriores cultos. Algunos de los animales salvajes identificados con la maternidad es el oso. Las imágenes de la deidad femenina con cabeza de oso a menudo sustentan a un niño en sus brazos al cual amamantan. La diosa de la fertilidad o diosa madre es una imagen mucho más compleja de lo que podemos imaginar. No solo era la deidad que controlaba la fertilidad, o la dama o señora de las bestias, que gobernaba la fecundidad de los animales y de toda la naturaleza salvaje, sino que su imagen constituía un compendio de todos los rasgos acumulados correspondientes a las eras preagrícola y agrícola. Durante la última etapa agrícola del Neolítico, se convirtió esencialmente en la diosa de la regeneración. Ella era la fuente de vida y de todo lo que producía fertilidad, y al mismo tiempo era la poseedora de todos los poderes destructivos de la naturaleza. La naturaleza femenina, como la luna, tiene su cara positiva y su cara negativa. Su simbología es la de muerte y regeneración. El constante sincretismo sexual, representado por la figura de la mujer, nos induce a creer que la imagen fálica es intrínseca al concepto de vida y resurrección. Esta imagen de gran diosa se hace cada vez más estereotipada. Se presenta más rígida, con los brazos muy pegados al cuerpo y la cabeza enmascarada. La primigenia diosa madre tierra ahora es la gran diosa de la vida, muerte y regeneración.
Sin embargo, el tema central de la representación femenina fue la maternidad y el nacimiento, como símbolo de nueva vida y esperanza de supervivencia. No existen deidades si no son capaces de crear. La mujer tuvo siempre este poder. La gran diosa lleva el soplo vital en su vientre, le da luz, lo toma en sus brazos, lo nutre con sus pechos y lo convierte en un dios joven, íntimamente ligado a su madre, que es a la vez diosa de la naturaleza virgen y diosa de la vegetación. Así entendemos el nacimiento de la dualidad divina, de la ambivalencia sexual, de lo femenino y masculino en el panteón de divinidades. Consideraciones finales sobre la mujer en la historia. La mujer en las etapas iniciales de la prehistoria fue considerada un ser mítico, mágico, religioso, en definitiva, una deidad. Su fuerza dominó la fertilidad de los seres vivos y de las plantas y se identificó con los propios ciclos de la naturaleza. La gran diosa madre lo fue de la vida, de la muerte y de la regeneración, así como de la tierra y los elementos nutricios de esta, el aire y el agua, de la vegetación y los animales. Hubo un tiempo en que la mujer fue considerada una diosa. Las superestructuras religiosas estaban dominadas por ella. Si tenemos en cuenta que por entonces el poder más importante que existía era la misma religión y el culto religioso estaba personificado en la imagen de la figura femenina, la mujer era la dominante entre las sociedades prehistóricas hasta el período calcolítico. No hay duda que, a través de la historia, estos primitivos conceptos mitológicos han variado y se han tergiversado profundamente. La imagen de la mujer, como generatriz, ha dejado de ser identificada con la idea de deidad creadora. En la actualidad, prácticamente en ninguna religión la mujer es una diosa. Nos parece explicable, puesto que la mujer no participa, o apenas, en el dominio de la fuerza social y económica de nuestro tiempo. Actualmente nos preocupa que en algunos casos y en ciertos países, la mujer apenas está considerada una persona con derechos propios. Pese a todo, en los estados más civilizados, ha conseguido alcanzar un lugar social relevante a través de su lucha constante, su inteligencia y autosuperación en todos los aspectos de su vida. No dudamos que el futuro se llamará mujer, en una venidera social más igualitaria, solidaria y pacifista, acorde con la propia armonía de la naturaleza.